bueno, dando seguimiento precisamente a la temática de historia de México del siglo XX para el Plan 33 de preparatoria abierta, pasamos a lo que es la decimocuarta unidad del texto, precisamente como un video guía para el estudio, en donde señalaré e iré puntualizando las cuestiones más importantes que el alumno debe de asumir al momento de hacer la lectura, ¿no? Sobre todo pensando ya en preguntas de examen. Bueno, se titula El régimen porfirista, aspectos políticos y culturales, ¿no? Es como yo lo manejo porfiriato primera parte, ¿no? Que esa es la división, precisamente este texto, sobre todo porque la estructura del libro, ya lo hemos comentado, es algo, ya tiene sus años, ¿no? Ya tiene bastante tiempo y se utilizaba precisamente hacer ese tipo de esquema, ese tipo de división. Ahora, bueno, comenzando por el primer apartado, ¿no? Que señala que es el periodo de gobierno del general Díaz, el primer periodo de gobierno, ¿no? Y aquí se hila mucho con la cuestión de la rebelión de Tuxtepec en contra del Lerdo, que le da la victoria a Porfirio Díaz. En ese plan, ¿no? Se ponen los postulados de la no reelección como un principal aspecto de los más poderosos en términos ideológicos y con sustento además, ¿no? En la Constitución del 57. Pero bueno, aquí tenemos una cuestión importante, ¿no? La primera elección de Porfirio dividió, por supuesto, la postura de los liberales, tanto lerdistas como los iglesistas, ¿no? Este, bueno, Díaz entra al Poder Ejecutivo de manera interina y después de ahí se posiciona en elecciones para ganarlas y convertirse presidente, ¿no? de México. Bueno, este, las elecciones precisamente le dan la victoria a Díaz, a quien asume el 5 de mayo de 1877, el periodo que terminaría precisamente el 30 de noviembre de 1880. Y bueno, esta primera etapa, ¿no? Pues ya se veía venir, ¿no? Que venía con los postulados del plan de Tuxtepec, principalmente prohibiendo la reelección del presidente y de los gobernadores en los estados. Es muy importante, ¿no? Porque después se van a hacer reformas en el poder legislativo para que esta situación cambie y se puedan hacer reelecciones, ¿no? Y bueno, en el libro vienen ahí algunos detalles, sobre todo fechas, ¿no? Es importante señalarlo, ¿no? Pero lo que interesa aquí es que se entienda precisamente cuál es el tipo de régimen que se visora a partir de reformas constitucionales que le van a permitir la permanencia en el poder a Díaz. No es como que hay un golpe de Estado, no, se trata de hacer las modificaciones a la legislatura que sean de manera precisa para que pueda existir el mecanismo legal para acceder a la reelección. Y bueno, como paso inicial, ¿no? Para imponer ya el orden, Díaz reorganiza el ejército. Es una tarea que ya se venía arrastrando, ya lo habíamos mencionado en un video anterior, desde con Juárez, ¿no? Este, pero bueno, como aquí el texto lo maneja de manera muy tajante, ¿no? Este, Fracciona el ejército, pequeñas fuerzas que fueron a cubrir guarniciones en diversos lugares del país, o sea, no lo centraliza, no lo diversifica, lo cual pues de cierta manera resta el problema de alguna sublevación militar de gran calado, porque al momento de tener el ejército dividido en diferentes regiones del país, pues difícilmente se van a poder organizar para un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, la sucesión presidencial, ¿no? Con el general Manuel González, 1880, este, pues precisamente, ¿no? Para echar a andar los mecanismos legales, ¿no? Recordemos que no estaba permitida la reelección. Entonces, durante este periodo, Manuel González asume la presidencia con Díaz, por supuesto, ¿no? Siempre atrás de él, gobernando de cierta manera, ¿no? Y bueno, las reformas a la Constitución, por supuesto, ¿no? Para hacer los cambios de, de gobierno, ¿no? De las elecciones. Y bueno, pues ya, se divide en un apartado de reelecciones sucesivas de General Díaz,
Así lo vas a encontrar en el libro de texto, en la página 247, ¿no? Este, bueno, pues ahí te dan una contextualización. Es importante analizar el contexto político de los partidos políticos y sobre todo también de los actores políticos en el contexto de Díaz, porque Díaz fue conocido precisamente por acercarlos, no por alejarlos. En ese sentido, una política centrista, en cierta manera, le permitió seguir concediendo los siguientes periodos de gobierno, ¿no? Y va dando como lo más relevante precisamente de cada periodo presidencial, ¿no? Este, con reformas en la cuestión política, reformas al ejército, este, pues ese es el asunto, ¿no? La organización durante el periodo de Díaz fue muy vasta, muy compleja, muy completa, muy profunda, porque no había otra manera de remediar el camino de las políticas públicas de México. En términos de, de trabajo reformista, pues por supuesto que Díaz, desde los primeros periodos de gobierno, entra en términos de conciliación, de imposición también de la paz, ¿no? En ese sentido se va a tener mucha crítica, ¿no? Porque son los gérmenes precisamente de lo que después veremos como la Revolución Mexicana. Bueno, la, la, la última reelección de Díaz, ¿no? este, y la efervescencia política, son cuestiones que ya no se podían este, acallar, ¿no? Sobre todo al momento de que Porfirio Díaz este, da una entrevista a un reportero estadounidense, Krillman, donde dice, ¿no? Que ya no se va a reelegir, que México está preparado para la democracia, ¿no? Y eso lo señala Díaz precisamente en una manera de apaciguar, ¿no? La cuestión con Estados Unidos, que ya era muy tensa, una situación muy tensa con Estados Unidos. Este, entonces, más que nada era por eso, no tanto por darle jugada a actores políticos nacionales, aunque pues definitivamente esa entrevista fue la precursora para que se dieran más movimientos políticos internos en México. Y bueno, por supuesto que uno de los puntos más importantes, la organización del Partido Liberal Mexicano, ¿no? El Partido Democrático y el Partido Antirreeleccionista. Es importante que el alumno tome en cuenta ese tipo de, de organizaciones políticas, el Partido Reyista, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque en el examen vienen las preguntas precisamente dirigidas a qué partidos políticos existían en el momento o qué fecha tal partido político. Entonces es importante que no lo dejemos de lado, no hay que obviarlo, ¿no? Precisamente porque en bastantes asesorías anteriormente llegan los alumnos con bastantes preguntas en términos de, pues, qué fue lo que hizo Díaz, prácticamente en términos económicos, ¿no? Pero el examen tiene mucho peso en términos políticos y culturales también, ¿no? Es que veamos que el periodo de Porfirio Díaz, más allá de 30 años de la historia de México, fue prácticamente una metamorfosis en la vida política del país, una transformación del Estado mexicano y por ende se hicieron reformas extremadamente profundas y por eso los contenidos de historia de ese periodo son muy extensos. Bueno, pues ahí seguir revisando precisamente los problemas internacionales, la última reelección de Díaz, ¿no? Eso es muy importante revisarlo a nivel contextual. Y bueno, otra de las cuestiones que vienen en el examen con mucho peso es el desarrollo cultural de México durante el periodo de Porfirio Díaz como presidente. Y bueno, pues es que pasan muchas cuestiones a nivel cultural en México para ese periodo, porque estamos hablando prácticamente de que se inicia el modernismo en México, y es un movimiento modernista, que esto es una cuestión que va a venir en el examen. Este, Prácticamente el modernismo impregnó todas las partes de la cultura, no estamos hablando inclusive de la literatura, la música, por supuesto. Estamos hablando también de que más allá de la música, también la arquitectura, y es importante que tengan en cuenta los autores que vienen en la página 253. Es importantísimo que no los pierdan de vista porque van a venir en el examen, ¿no? Y
poner mucha atención en las producciones, ¿no? En la producción que tuvieron algunos autores. Bueno, aquí también se le conoce el periodo como el afrancesamiento de la cultura, ¿no? Por las cuestiones precisamente arquitectónicas que se implementaron durante el periodo, um, la influencia del positivismo, por supuesto, en términos educativos, es cómo se, cómo se introdujo el positivismo, ¿no? Esta ola europea, ¿no? De Augusto Comte y que se introduce en México por Gabino Barreda, ¿no? Y bueno, es importantísimo, ¿no? Que revisen la cuestión de la instrucción pública, ¿no? Y a un personaje muy importante que se va a venir en el examen. Justo Sierra, ¿qué hizo Justo Sierra? Ahí lo tienen en las páginas, ¿no? Y bueno, se le da mucho peso precisamente a la cuestión de la educación. En México, durante el porfiriato, la cuestión de la educación fue un parteaguas muy importante, tanto para la educación para mujeres, la educación para hombres, la educación rural, la educación para maestros. Eso es de suma importancia analizar ese periodo y vienen en el examen bastantes preguntas sobre eso. Y bueno, pues el progreso material, ¿no? Y cierra precisamente en este apartado de la cultura con la cuestión de los preparativos del centenario de la independencia de México para 1910. No son preparativos nada más como una fiesta o como una celebración, ¿no? Mucho se puede entender a partir de que, pues a nosotros qué nos importa o qué relevancia puede tener un aniversario, ¿no? En términos de análisis histórico, para recordar el porfiriato, porque se hizo, no porque se hizo una gran fiesta del centenario se recuerda, no, es que esos preparativos de los festejos del centenario, ¿no? Para, para conmemorar la independencia de México, fueron un plan nacional, fue integral, de infraestructura, de cuestiones de desarrollo material, de políticas económicas enfocadas a desarrollo, de grandes obras en todos los estados de la República, de mejoramiento del ferrocarril. Entonces vemos que ese plan de centenario de la independencia que presidió Porfirio Díaz fue más que un festejo, porque ayudó bastante en términos de arquitectura, en términos de infraestructura, perdón, en términos de desarrollo económico. Ese era el enfoque, ¿no? Más allá de los preparativos para fiestas y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y ahí también se critica mucho en ese término a Díaz porque pues existe más una división más amplia entre los sectores de las clases populares con la élite, ¿no? Y las clases medias, por supuesto. Entonces por ahí va más o menos la cuestión de los centenarios de la independencia, ¿no? Porque se festeje 100 años de la independencia de México nada más, ¿no? Y bueno, mi recomendación, por supuesto, es que se lea la entrevista a Krillman en la página 259, porque son cuestiones bien importantes, ¿no? Eso es lo que desata precisamente que Francisco I. Madero después haga más publicaciones, ¿no? Sobre la sucesión presidencial. Hay que revisar, ¿no? El primer periodo de gobierno de Díaz, ¿no? Las reelecciones sucesivas, la última reelección, el desarrollo cultural, por supuesto, ¿no? Es lo que lo que nos invita esta unidad. Y bueno, pues se pueden hacer inclusive, se pueden responder precisamente el cuestionario, ¿no? Final. Pues es una manera de correlacionar los datos, nada más. Y bueno, es importante unas preguntas para la reflexión del periodo. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la dictadura porfiriana, ¿no? Y le ponemos dictadura entre comillas ahora, porque ya se ha analizado bastante sobre el tema y estamos hablando de otro tipo de acercamiento al análisis histórico. Luego, ¿cuáles son las principales tendencias de los partidos políticos? Es importante porque eso venía en el examen. Identificar los partidos políticos, las fechas y cuáles son los postulados. ¿Cuál es la tendencia del positivismo y qué influyó en el ejercicio en México, ¿no? Y bueno, ¿por qué hubo la necesidad de adoptar en México la cultura francesa? ¿No? Y eso es muy importante analizar. No es nada más porque malinchismo se dice, ¿no? ¿Qué impulso dio Porfirio Díaz a la instrucción pública? De suma importancia. Con esas yo creo que son unas preguntas básicas para la reflexión y les van a ayudar en gran medida a tener un mejor estudio de esta primera parte del porfiriato.
Ya en la segunda parte veremos de términos más específicos, la cuestión sobre todo de económica, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta, duda, ya tenemos los mecanismos establecidos para que puedan realizarlas y dar seguimiento a sus materias.